Bueno, gracias a Dios que podemos compartir la palabra de Dios en esta mañana. Acabamos de tener un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Y eso solamente es obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Dice la Biblia que Él pone el querer, así también como el hacer. O sea, el Señor no nos deja solo con la intención, sino que provee todos los recursos, nos da las fuerzas, nos pone el deseo y todo de poder poner en práctica, no solamente en buenas intenciones. Mucha gente cree que la buena intención es buena. Sí, es buena la intención, pero hasta ahí. Si no se traduce en acción, no sirvió de nada. Y el Espíritu Santo obra para poner la buena intención y también el hacer. Nos mueve, nos compunge, ¿verdad? Nos redarguye a que nosotros podamos cumplir y hacer lo que Dios ha propuesto con cada uno de nosotros. Y esta mañana pues vamos a compartir acerca del Espíritu Santo. Todo este mes estaremos hablando del Espíritu Santo. Muchas personas no conocen mayormente lo que significa, lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Recuerdan que cuando Jesús se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista? Él dice que bajó al agua y una voz del cielo, que era la voz del Padre, decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice también la Escritura que vino sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre él. Y Jesús estaba bautizándose. Ahí vemos las tres personas, la Trinidad divina, que son un solo Dios. Ponga mucha atención, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Unos dicen, pero ¿y cómo es esto? Ni yo no lo entiendo muchas veces, pero nos podemos nosotros entender cómo somos nosotros. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos tres componentes, somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es un solo Dios y son tres personas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Hablar del Padre y el Hijo es un poco más entendible para el ser humano, porque nos referimos o tenemos una referencia en la familia normal, en la familia, ¿verdad? Donde hay padres, hijos, entonces ahí podemos entender. Pero el Espíritu Santo muchas veces es ignorado y pasado por alto. Y el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, Él reunió a sus discípulos y les dejó una promesa. Él les decía que Él tiene que irse. Él les decía que va a morir, pero tiene que irse de este mundo. Pedro algún momento dijo: no, yo daría mi vida por ti, no permita, Señor, que esto te acontezca. Y Jesús le reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro quería impedir que Jesús cumpla el propósito, el plan del Padre celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era de venir, enviar al Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, a cumplir un propósito definido. Y vemos a un hombre, ¿no? Buenas intenciones, no permitas que eso acontezca, yo te defenderé. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Todo lo que quiera oponerse al plan de Dios viene del diablo. Él es el opositor, Él es el adversario, el enemigo, el maligno, el diablo, Satanás. Eso significa Satanás, adversario. Y del Espíritu Santo queremos compartir en esta mañana. Que Dios nos bendiga en poder alcanzar a transmitirles algo de información bíblica, pero más que información, el poder tener la base bíblica necesaria para entender que usted y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús
se reunió con sus discípulos y quisiera que vayamos al capítulo 24 de Lucas, por favor. Vamos a estar estudiando los evangelios, ahí cerca, ¿no? Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 49. Y también el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 18. Primero Juan, por favor. Juan 14, versículos 15 al 18. No confundirse con las epístolas de Juan. Este es el Evangelio de Juan, ¿sí? Apenas inicia el Nuevo Testamento, están los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el 4 evangelio. Casi al final de la Biblia vemos ahí las 3 epístolas del mismo apóstol Juan a la iglesia. Y obviamente la revelación del Apocalipsis, que también el autor es Juan. Por eso siempre es bueno y damos clase, ¿no?, acerca de lo que es los evangelios y las epístolas. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, a leer ese Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Entonces, vamos con esta primera escritura, no sin antes dirigirnos al Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento. Amén. Dios está acá, el Señor Jesucristo también, pero también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene misiones específicas para con cada uno de nosotros. Y por eso les decimos, ¿no?, a veces lo ignoramos y todo creemos que es el Padre o Jesús. Y obviamente si es que la obra es del Padre, Jesús no se resiente. O si Jesús hace la obra, el Padre está enojado porque solo con Jesús se mete la gente. O qué pasa que con el Espíritu Santo porque no le toman en cuenta. No. O sea, dice que Jesucristo dio a conocer al Padre. Él honra al Padre, manifestó a Dios, a su Padre, al mundo a través de Él. Uno de sus discípulos un día le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Es lindo, ¿no? O sea, todas esas cosas como Dios nos muestra. Pero vamos a ver entonces el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Oremos. Padre Todopoderoso, pedimos, Señor, en este tiempo que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Y nos dé, Señor, sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu palabra, Señor, para poder entender. Y no solamente entender y aprender, sino poner en práctica, Señor, accionar esa palabra que tú quieres darnos. Y gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, por tu obra que no ha cesado. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue realizada allá en el Calvario hace 2000 años, pero nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara hasta cuando tú vengas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 14, del 15 al 18. En sus Biblias dice la promesa del Espíritu Santo. Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de promesas y no son como las promesas nuestras, ¿no es cierto? El ser humano, el hombre, la mujer, prometen y no cumplen. Los políticos prometen y no cumplen, ¿no es cierto? Eso ya no sabemos. Pero Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pues lo que Él dijo, eso hará. Eso no nos da seguridad, no nos da certeza, no nos da alegría, gratitud de tener un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Y he aquí una promesa. Versículo 15 dice: si me amáis. Jesús está hablando a sus discípulos ya unas horas antes de su partida de este mundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba anunciando que Él partiría pronto de este mundo, pero no dejaría solos a sus discípulos, no dejaría solos a sus seguidores, a sus hijos, sino que dice:
rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra, otro, en el griego tiene la connotación de otro de la misma naturaleza, de la misma especie, la misma divinidad, el mismo poder, o sea, a eso se refiere esta palabra que utiliza en griego. Otro, no es otro, no, nadie quiere con otra persona, sino uno quiere hablar con el jefe. ¿Cierto? Dice, no, pero aquí hay otra persona. No quiero con el jefe. Aquí esta palabra, otro, tiene esta connotación. Uno de igual naturaleza de Jesucristo y del Padre. Por eso decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que tienen sus atributos y los tres trabajan juntos en colaboración para cumplir el propósito que Dios tiene: rescatar nuestras vidas de este mundo, rescatarnos, librarnos de la condenación eterna, porque desde que entró el pecado en la humanidad hace miles de años, eso ha estado llevando a la gente al infierno, a la separación eterna de Dios. Y Cristo vino para eso, para restaurar, para reconciliarnos con Dios, con el Padre Celestial. Y obviamente cuando Él iba a salir de este mundo, no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar el Espíritu Santo. Nos prometió enviarnos al Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Amén. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Dios ha enviado a su Espíritu Santo. Si usted está aquí, es porque el Espíritu Santo puso hoy en la mañana el deseo de levantarse y venir a adorar, a alabar al Señor y aprender su palabra. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando la gente se acerca a Dios es porque el Espíritu Santo está tocando su mente, su corazón. Le recuerda, le anima, le mueve, le atrae. Mire la obra del Espíritu Santo. Y continúa, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. También es conocido así, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí lo conocéis. Sí les dice Jesús, vosotros sí les conocéis a sus discípulos, porque también eran guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa ventaja de que todo lo que ya se vivió, todo lo que ya pasó, la promesa esta ya se cumplió. Y desde hace 2000 años el Espíritu Santo descendió sobre este mundo y está obrando en cada persona, en cada ser humano, para atraerlo hacia el Señor y también, una vez atraído hacia Dios, convertirlo en hijo de Dios y vivir con nosotros para siempre. Él va a vivir con nosotros y en nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo está en su cuerpo, en su ser, ahí dentro de su cuerpo. Él habita, porque la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo porque viene a morar el Espíritu Santo en nosotros cuando recibimos a Cristo. Mire eso, ¿no? Dice, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y le invitamos al Señor, o le entregamos del control de nuestra vida, viene el Espíritu Santo a nosotros y habita en nosotros y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu habita en su cuerpo. ¿Se da cuenta esa obra maravillosa de Dios? De ahí que es raro que un hijo de Dios, un creyente genuino, ¿verdad?, que haya hecho esta decisión de recibir a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo entre en su vida, salga después de esa experiencia con Dios y esté viviendo en pecado como vivía antes o peor. Eso no es normal. Algo pasó ahí, ¿verdad? Porque somos santificados. Con la presencia del Espíritu en nosotros somos santificados. Él nos santifica. ¿Qué significa santificado? Significa apartado para Dios. Ya somos de Él, somos de Dios. Y aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha pedido perdón por sus pecados y le ha invitado a entrar en su vida, en su corazón, todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso es la diferencia. Usted salga al mundo, fuera de este lugar, y ve a la gente hacer y cometer barbaridades sin el Espíritu.
porque otro espíritu es el que les posee y que les guía y que les dirige y les lleva a hacer todas esas cosas que podemos ver en nuestra sociedad totalmente caotizada, la sociedad en que vivimos hoy. Pero para eso dejaba el Señor su Espíritu Santo, para que su iglesia se establezca en la tierra y extienda esa obra con cada ser humano que vive en este planeta. Y benditos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos tocó nuestra mente, nuestro corazón, nos atrajo hacia sí mismo y nos regaló, nos dio esa salvación tan grande. La salvación es habernos rescatado de la condenación a la que estábamos destinados sin Dios. Una persona sin Dios está destinada a la condenación eterna. Amén. Así que aquí estamos redimidos, rescatados, ya no condenados. Somos los salvados, los redimidos por Dios. Por eso el Señor dejaba su Espíritu Santo para sus discípulos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Es más, el mundo, nosotros también antes de conocer al Señor oíamos, ¿verdad? Aún hacen burla, bromas del Espíritu Santo. No se atreva, como hijos de Dios, tengamos temor de eso. Es tema de otra prédica, pero dice, todo pecado será perdonado, pero blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no será perdonado, jamás. Así que blasfemar al Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Por eso lo reverenciamos, lo amamos, lo adoramos, porque es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban confirmando el bautismo de Jesús, cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Usted le habla del Espíritu Santo y dice, no, muéstrame, a ver, demuéstrame, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está la fórmula? Yo era uno de esos, antes de conocer al Señor. Estudiante de la Politécnica Nacional, donde las matemáticas y la física, pero le meten por los poros. Y para todo aprendíamos y definíamos la fórmula del agua, de esto otro, de los elementos, y todo es fórmula. Y yo decía, dame la fórmula de Dios, demuéstrame la fórmula de Dios. Demuéstrame que existe. El mundo no le conoce, no le puede ver. Y por tanto, como no le conocen, no creen, no tienen el Espíritu Santo. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los hijos de Dios, a sus discípulos, ustedes y yo, nosotros sí le conocemos. Amén. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Habita en ustedes, habita en mí y estará en vosotros. Eso dice el Señor. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y finaliza el 18 y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo fue delegado, comisionado a venir a este planeta a habitar en cada hombre, en cada mujer que recibe a Cristo en su corazón. Y aún sin ser creyente, el Espíritu Santo nos busca, nos atrae, nos llama la atención, nos redarguye. Esta palabrita, ¿no? Redarguye, que nos llama la atención, nos insta a arrepentirnos, nos estorba en el caminar, nos estorba en el pecado. Cuando usted va a pecar, ¿ha sentido un estorbo ahí, que algo le impide, algo que le dice, no lo hagas? Es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, sin conocer al Señor, obviamente, porque conociendo al Señor, si hacemos eso es grave. Pero sin conocer al Señor, no es tan grave, porque el Señor tiene para extender su gracia a todos, ¿no es cierto? Y nos da la oportunidad de arrepentirse. Pero ya los que le conocemos, no podemos ir nuevamente, ¿verdad? Pisotear la sangre de Cristo o menospreciar al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Así que mire, el Señor pensó en nosotros, así como un padre de familia cuando va a partir de este mundo, ¿verdad? Que reúne a sus hijos, les enseña, les da las instrucciones, les da la herencia. Una parte de esa herencia es el Espíritu Santo para nosotros, porque nos va a guiar,
Desde ese momento comienza a guiarle. No sé ustedes, pero mi experiencia fue que yo desconocía de Dios, no entendía las cosas de Dios, las cosas espirituales, pero cuando Dios tocó mi corazón de una manera que me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón por esa incredulidad, por esa maldad. Y a veces hasta dudaba, decía, ¿será que Dios me puede recibir a mí? Una persona tan ofensiva que había sido para Dios, para Él. Pero Dios nos muestra que sí. Si dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y confesamos, dice que creemos en nuestro corazón y declaramos que Jesús es el Señor, seremos salvos. La salvación no podemos comprar con nada material, con nada de mi servicio, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, mi sangre, mi cuerpo, le entregue para ser quemado. No, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es la fe. Seremos salvos por fe. Por fe. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. Fe es creer que Dios existe. El libro de Hebreos nos redarguye, nos llama la atención y nos dice que el que se acerca a Dios, crea que Dios existe. Pues. Porque ¿cómo va a recibir algo de Dios si cree que no existe? O si no cree en Él. Es una ofensa para Dios la falta de fe. Por eso cuando nos arrepentimos, nos entregamos todo eso al Señor y viene a nuestra vida y se instala en nosotros. Y nos quita una venda de nuestros ojos espirituales y empezamos a entender, empezamos a comprender esto que está escrito acá. La palabra de Dios, porque esta es una carta de amor de Dios para usted. Amén. ¿Cuántos la han leído? ¿Cuántos la están leyendo diariamente y se están enamorando del Señor, de ese Dios que dio su vida por usted y por mí? Al oír y leer estas palabras que Dios dice acerca de cada uno de nosotros. No es locura. Obviamente para el mundo es locura. Dicen, estos están locos. Que uno se enamora de Dios. Porque le va conociendo, ¿verdad? Con el novio o la novia, ¿no es cierto? Cuando van conociendo, ¡ay, qué lindo! Solo primero la apariencia, ¿no? Primero la facha. Enamorado de lo físico, ¿no es cierto? Pero después ya cuando uno va conociendo a esa persona, le va viendo que tiene lindos sentimientos, buenas ideas, buenas intenciones, apoyador, ¿verdad? Trabajador o trabajadora, aparte de lo físico, ¿no es cierto? Y nos vamos enamorando de esa persona. Así mismo es con Dios. Nosotros vamos leyendo, vamos conociendo su palabra, vamos conociéndole a Él en nuestra comunicación diaria, a través de la oración, a través de la palabra, y nos vamos enamorando. Decimos, Señor, qué maravilloso que eres, qué lindo, qué fiel que eres. No me merecía, pero tú me diste ese regalo. No me merecía, pero Señor, tú me has facilitado, me has dado la vida, la salud. No nos merecemos estar aquí, cuando millones en el mundo murieron con esa pandemia. Pero Dios en su misericordia aquí nos tiene. Aquí le tiene. Unos tuvieron que pasar a lo mejor por el hospital, por cuidados médicos, otros no tuvimos, gracias al Señor, nada, ni un síntoma. Por eso le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y es fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor. Otros perdieron sus familiares, seres queridos. Pero la muerte no es un castigo. Ojo con esto, Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Nuestra visión es ser una iglesia transformada a la imagen de Cristo en su corazón. Va a parar en el lugar de tormento. Y no hay forma de salir de ahí. Actividades semanales. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios, familias renovadas. Un lugar para ti de amor. Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice? Confesar con nuestra boca lo que yo creo con mi corazón. La fe tiene dos componentes, creer y confesar y declarar. Una persona que ha fallecido, que no ha recibido a Cristo en su corazón, ya no puede hacer eso. No podemos sacarlos
del purgatorio. Aquí no hay esta palabra purgatorio en la Biblia. El Señor ofrece la salvación eterna a todo aquel que cree y confiesa que Jesús es el Señor. Y listo, y esa salvación, ese regalo es eterno, nos va a dar el Señor. Es triste para los seres, para los familiares, ¿verdad? Los seres queridos que quedamos, los que quedan, ¿verdad? Y como todo, como cosas que ignoramos, no sabemos cómo podemos hacer por un ser querido que partió, pues ya nada que hacer. Por eso, en vida alcanzamos la salvación. Con su boca usted alcanza la salvación, con su corazón alcanza la salvación, con la fe en el Señor. Y Dios quiere que lo mantengamos, que lo cuidemos. Por eso dice, no les dejaré huérfanos, porque Él se iba de este mundo. Y todo lo que venía y lo que hemos vivido en esos 2000 años, ¿verdad? Es tremendo, es duro, difícil. Tantas cosas, tanta maldad. Cada día la maldad, cada día la sociedad se corrompe más. Cada día el ser humano es más malo. Al punto de maldecir a Dios, al punto de negar a Dios. ¿Qué más maldad habrá que eso? Antes de partir, el Señor dejó esa promesa: no les dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, otro que esté con ustedes y en ustedes, dice el Señor, habitando en nosotros, este consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la segunda parte dice que para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo habita, ¿no es cierto? Como cualquier persona, como nosotros, nos gusta habitar en un lugar agradable, ¿no es cierto? Por eso hay hogares que se destruyen a veces porque el hogar es un infierno muchas veces. Puede ser lo más cercano al cielo o lo más cercano al infierno. Depende de cómo usted los lleve, ¿no es cierto? Y si es que ahí el Señor de ese hogar es Cristo Jesús. Ahí es diferente, ¿no es cierto? Ahí será cercano al cielo. Pero si Cristo no habita ahí, pues seguro que será cercano al infierno. Y algunos dicen, no hay infierno, aquí mismo es el infierno. Dice, ahí en mi casa mismo, ahí habita Satanás. Y enviaré, dice el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Esta misma promesa la podemos encontrar en Lucas 24, 49, ¿verdad? Acerca igual que la de Juan. Lucas 24, 49 dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién ha prometido? El Padre, Dios. Él prometió no dejarnos solos. Él prometió enviar también al Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor Jesús, después que resucitó después de su muerte y resurrección, se reunió con sus discípulos y les dio este mandato: no se vayan de Jerusalén, yo voy a ir al cielo. Dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días aquí después de resucitar. Y en ese tiempo les dio ese mandamiento a sus discípulos, un mandamiento: no se vayan de Jerusalén. Muchos ya estaban volviendo a sus ciudades natales. Ahí vemos, ¿no es cierto?, a Jesús que se junta a un par de discípulos de él, que volvían hasta Emaús, que se iban así a sus tierras. Ya se acabó, le mataron a Jesús. Bueno, ya resucitó, pero igual ya resucitó, pero se fue al cielo, ya no lo volvieron a ver. Debe haber sido tremendo, ¿no es cierto?, una experiencia dura para ellos, dolorosa, triste de que se les vaya el Salvador. Pero la resurrección, el haber pasado con ellos unos días, les animó mucho y cambió todo su panorama, cambió su enfoque y se enfocaron en que Jesucristo volvería, pero a vencer a los romanos y liberarlos, derrotarles a los romanos y establecerse el reino de Israel. Pero eso no ocurrió, porque Jesús mismo les decía, y con claridad les decía: mi reino no es de este mundo. Al Poncio Pilato le dijo: no, mi reino no es de este mundo.
Decía, yo tengo autoridad para decir, para soltarte. Dice, no tienes autoridad si no te hubiera dado mi Padre. Entonces, miren, ¿no? La palabra dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Les dio una promesa, pero le dijo que esperen, porque ese momento iba a llegar. Y esa promesa se cumplió 10 días después de que les dijo. Fueron después de la fiesta de la Pascua, en el día en que murió Jesús. Desde ese día hasta que descendió el Espíritu Santo pasaron 50 días. Ese era el día de Pentecostés. Por eso se conoce, ¿no? El día de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, sobre 120 que habían quedado, ¿no? Y estaban esperando ahí la venida de Él. No esperaban eso, no se imaginaban cómo iba a ser, que el Señor iba a cumplir su promesa. Pero ocurrió el día de Pentecostés. Ese hecho está relatado en el libro de historia. Aquí tenemos libros históricos, proféticos, poéticos. Y un libro de historia es Lucas. Y también este Lucas también escribió el libro de los Hechos. Así que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Ustedes leen y se dirige al mismo, ¿no? Lucas le escribe a un tal Teófilo, posiblemente una persona muy importante en ese tiempo, y que le dejaba instrucciones de lo que Dios le había dejado también a Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue griego, claro, con familia judía, ¿no es cierto? Pero era un médico, una persona que ejercía la medicina, y Dios lo utilizó para que él escribiera este Evangelio y el libro de los Hechos. Entonces, el hecho del derramamiento del Espíritu Santo o el cumplimiento de la promesa ocurrió el día de Pentecostés, y que está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Quisiera leerlos. Hechos 2:38. Ahí ocurrió una situación muy, muy sobrenatural, algo más allá de lo normal, que la gente normal, la gente natural no puede entender y algunos no pueden creer. Pero ocurrió algo sobrenatural ahí en el libro de los Hechos. Usted puede leer el capítulo 2, todo el capítulo 2 desde el versículo 4, pero en el versículo 38 y 39, mira lo que dice. Dice, pero Pedro les dijo, Pedro, el que le había negado a Jesús, que le negó, ¿cuántas veces le negó Pedro a Jesús? 3. Unos dicen una ya, o hasta una, pero 2 ya no, peor 3. Y Dios le restauró a este hombre, a este Pedro. También derramó su Espíritu Santo sobre él. Así que le dice Pedro, porque después del derramamiento del Espíritu Santo, que ya veremos en otra prédica posterior, el derramamiento del Espíritu Santo se ocurrió sobre ese lugar y la gente estaba asustada, atónita, y no sabían qué era. Y Pedro les dice, desde el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les dice, miren, esta es la promesa que Jesús había hablado. El Padre había dicho hace cientos de años atrás a través de los profetas, y se cumplió en estos días. Y ustedes mataron al Mesías. El Mesías ya vino, les dice a los judíos, y ustedes han matado al Mesías. Recuerda que él ni siquiera se quiso identificar como un seguidor o un amigo de Jesús. Negó 3 veces. Pero aquí, ya lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de poder, lleno de valentía, de osadía, y les acusa de asesinos del Mesías. Y dice que al oír eso, dice, se compungieron, se asustaron y se arrepintieron y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
recibiréis ese regalo. Un don es un regalo, ¿sí? Recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Esa promesa sigue cumpliéndose hasta hoy, siglo XXI de nuestra era. Hasta hoy sigue vigente esta promesa. Sigue cumpliéndose hasta cuando el Señor vuelva nuevamente. Pero Él no vuelve nuevamente a la tierra a poner pie en tierra, sino a reunirse con su pueblo, a llevarse a su iglesia, a usted y a mí, a todos los que tenemos del Espíritu Santo. Amén. Así que son lindas noticias. Dale un aplauso fuerte al Señor, que esa promesa todavía sigue vigente. Esa promesa se cumplió ahí el día de Pentecostés y se ha seguido cumpliendo. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, va a ir leyendo, va a ir viendo hechos sobrenaturales, como en un lugar, en otra ciudad, aún sobre los samaritanos que eran tenidos por endemoniados, por enemigos del pueblo de Dios, a pesar de que eran descendientes de los judíos mismos, aún sobre ellos. Y luego se fue extendiendo de Jerusalén, se extendió a toda la provincia, ¿no es cierto? A Galilea, a Judea, Galilea, Samaria, y dice, hasta lo último de la tierra. También ha llegado al Ecuador. Amén. También ha llegado a nuestro país. También ha llegado hasta los confines de la tierra el Espíritu Santo para llenar, para tocar la vida de la persona y darle el poder, un poder especial, sobrenatural, para poder ser hijos de Dios, para vivir la vida que a Él le agrada y podamos hacer la obra que Él nos ha delegado. ¿Cuál fue la obra? La gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión que tenemos. Para cumplir esa comisión, para seguir viviendo hasta cuando el Señor venga, necesitamos del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene cuando usted lo recibe. Esa es una experiencia primera. Otra experiencia fue el día de Pentecostés, un derramamiento especial, sobrenatural, un derramamiento adicional de poder sobre los discípulos para que puedan ellos salir y extender el Evangelio hasta hoy, hasta nuestros días. Esos 12 miedosos, uno se eliminó, quedaron 11 discípulos. El día de Pentecostés eran 120 y de esos 120, con esta cruenta persecución, esa cruel persecución que hizo Roma sobre todo el pueblo cristiano en ese tiempo, aún así, hoy en el mundo somos millones de creyentes, de cristianos que tenemos al Espíritu Santo. Pero la obra no ha terminado, falta tu familia. Falta tu cónyuge, faltan tus padres, faltan tus hijos, faltan tus vecinos, faltan tus amigos. Y para eso el Señor ha enviado su Espíritu, para llenarnos y salir con ese poder sobrenatural a ser testigos, a poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por favor, pongámonos de pie. Recuerden que esta serie continuará, no se pierda. Cada semana, los miércoles y los domingos estaremos avanzando con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojitos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu promesa, por tu Espíritu Santo, que hoy es una realidad en mi vida. Señor, yo te pido por cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Y aquellos que todavía no son tus hijos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le ilumine su mente, su alma, su espíritu. Rompa, Señor, toda cadena que les ata, que ha impedido que te conozcan, que abran su mente y su corazón a ti. Rompe, Señor, toda atadura del maligno, toda maldición sobre sus vidas, toda obra de las tinieblas que ha querido atar, mantener a muchos en la ignorancia para que no entiendan ni sepan que tú existes. Señor, trae libertad a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana. Trae libertad a estos hombres y mujeres, Dios, para que sus mentes, sus corazones se abran, para que tú habites en sus vidas. Rompe, Señor, toda atadura, toda maldición, toda palabra autoproferida
Anúlala, Señor. Tú tienes todo el poder y toda la autoridad. Derrama un espíritu de perdón en este lugar, Señor, de arrepentimiento, de perdón para volver a tus caminos. Y recibe, Señor, recibe a tus hijos, recibe, Señor, a tu creación, hazlos tus hijos. En esta mañana yo quiero hacer una pregunta para finalizar. Si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, no deje pasar esta oportunidad. Yo quiero pedirle que levante su manito. Yo le ayudo a orar. Yo oro por usted y le ayudo a orar, a recibir a Jesús y que el Espíritu Santo entre en su vida. ¿Habrá alguna persona que quiere recibir a Jesús en este día y al Espíritu Santo en su corazón? Levante su manito, no tenga temor, no tenga vergüenza, no tenga recelo. Amén. Amén. Lo que va a recibir es la presencia de Dios en su vida. Y el Espíritu Santo tiene la función de santificarle, de revelarle, de guiarle, de fortalecerle, de darle la victoria, de darle su poder, su gracia para seguir adelante. Yo hago una oración por aquellas personas que levantaron su manito. Dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias, porque en este día he entendido que te necesito. Necesito que habites en mí, Señor. Primero te pido perdón por mis pecados, por mi incredulidad. Perdóname, Señor, toda mi maldad, todos mis pecados, todas mis ofensas a ti, a tu santidad. Y te entrego mi vida, Señor. Te entrego el control de mi vida. Señor de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y sé que tu Espíritu Santo viene ahora mismo a mi vida y habita en mí. Entra. Después de lavarme, de limpiarme, Señor, de toda maldad, ahora envía tu Espíritu sobre mí. En el nombre de Jesús te pido, Padre. Gracias, Señor. Habita, Señor, en cada uno. Revélate, Señor, a tus hijos. Revélate a tu pueblo, Señor, y usa cada una de estas vidas para alcanzar a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus vecinos. Y aún tu palabra nos dice, aún a nuestros enemigos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por esa obra que comienzas ahora en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya finalizamos, con esto finalizamos para impartir una bendición sobre sus vidas. Pero a las personas que nos visitaron por primera vez, sabía que sí habían, ¿no? Alguien levantó la manito temprano por primera vez. No se olviden, al fondo hay un salón a ellas, a mi izquierda. Ahí vamos a recibirles. Queremos orar específicamente por usted y hacerles llegar un pequeño presente. Vamos a despedirnos con una bendición. Levanta su manito izquierda al cielo, su mano derecha en el corazón. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que muchas vendas de nuestros ojos han sido quitadas, y el poder conocerte, el poder tener una relación contigo, Señor, el poder ser perdonado, reconciliado contigo, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que al salir de este lugar, la bendición del cielo les acompañe, que esta bendición les alcance. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponemos el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, sobre cada uno, para que los bendiga, Señor, con lo mejor del pan, el vino, el trigo, el aceite. Pongas tus ángeles alrededor, Señor, y tu Espíritu Santo en cada uno, Dios, para guiarlos, para capacitarlos y darles la victoria, Señor, en sus vidas, en su hogar, en su trabajo y en todo lo que ellos hagan. Te pedimos todo esto, Señor, agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga, tengan un lindo día y una linda semana, y no se pierdan esta serie miércoles y domingo.